¿Es pecado que los cristianos busquen ayuda de los psicólogos o de los psiquiatras? Por supuesto, la Biblia no da una respuesta en forma directa, no dice es pecado o no es pecado. Y por tanto tenemos que usar nuestro juicio en base de principios bíblicos. Yo creo que hay dos extremos frente a esta cuestión. El primero es decir, siempre es pecado. Pero el segundo es buscar este tipo de ayuda antes de que sea necesario, sin discreción y muchas veces de personas que no creen en Dios. En este país, y creo que es así el caso en todos, los psicólogos clínicos o terapistas tratan la depresión y otros males emocionales con la terapia llevada a cabo por medio de la conversación. Los psiquiatras son médicos que han llegado a especializarse en problemas mentales y emocionales. Una gran diferencia entre los dos es que los psiquiatras son autorizados a recetar drogas para varios tipos de malestar emocional. Los psicólogos clínicos y otros terapistas no tienen esta autorización. ¿No es malo en sí buscar a médicos? Jesús dijo, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Marcos 2:17. Pero Jesús habría tenido en mente más que nada a los que estaban buscando médicos para las enfermedades del cuerpo. Los psicólogos y los psiquiatras, por supuesto, tratan las enfermedades de la mente, las cuales muchas veces están ligadas con el espíritu del hombre. Y ahí está el peligro. Muchos tipos de terapia hacen más daño que bien. Por ejemplo, varias terapias son llamadas terapias humanistas. Y como indica su nombre, los que dan este tipo de terapia han sido influenciados por los que no creen en Dios. Algunos terapistas le van a decir, su problema es la religión. Deje la religión. Y por supuesto, los cristianos deben evitar este tipo de terapia. Deben tomar en cuenta textos como el primer Salmo. ¿Se acuerda? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Y algunos terapistas son impíos, francamente. Otros tipos de terapia refuerzan el concepto del hombre como víctima. Tú eres víctima de todo lo que te han hecho mal en el pasado. Así, en vez de verse el cristiano como triunfante en Cristo a pesar de las pruebas de la vida, comienza a verse como víctima de las circunstancias de la vida. Y otros tipos más hacen que el hombre se enrede en sí mismo y en sus problemas, olvidándose de que el remedio bíblico muchas veces es pensar en otros y servir a otros. Por esta razón hay que tener sumo cuidado al acudir a los psicólogos clínicos y los terapistas. ¿Quién sabe qué tipo de terapia van a emplear? Es que hay un montón de terapias y siempre hay discusiones entre los psicólogos en cuanto a cuáles actualmente ayudan a personas con diferentes tipos de problemas. O sea, por lo general, estamos hablando de teoría y no de ciencia. Quizás algunos tipos de terapia puedan ayudar. Lo no niego, pero el cristiano debe tener sumo cuidado antes de buscar cualquier tipo de terapista, especialmente para los niños y jóvenes. Yo preguntaría qué tipo de terapia piensan usar y también, francamente, si el terapista cree en Dios o no. Hay terapistas cristianos, hay terapistas evangélicos, y si uno piensa que es esencial buscar este tipo de ayuda, sería mejor buscar a uno de ellos. Pero es importante tener cuidado aún con ellos.
Pero hay ciertos tipos de enfermedad mental que sin lugar para duda requieren la ayuda profesional. Mayormente las que tienen que ver con el perder contacto con la realidad, o sea, la psicosis. Según Francisco Céspedes, la psicosis se indica cuando la persona tenga delirios e ideas falsas sobre los acontecimientos que está viviendo y sobre su identidad. Y él entonces agrega que la psicosis hace que el enfermo sufra alucinaciones que va a hacer que vea o escuche cosas que no existen. Hay varias enfermedades mentales que pueden producir la psicosis, especialmente la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Pero lo bueno es que hay muchas nuevas drogas que pueden ayudar con estas enfermedades. Pero algunos responden: ¿no vienen estos males del pecado? ¿Y la solución no es el arrepentimiento y no las drogas? 3 puntos para responder. En términos generales, todos los males, incluso la depresión y los trastornos mentales, vienen del pecado en general. Han acompañado a los seres humanos desde el primer pecado. Pero número 2, es cierto que muchas veces la depresión en la gente sí viene de algún pecado que no queremos confesar. Es que cuando nos negamos a confesar nuestros pecados, el cuerpo muchas veces responde mal, sufrimos. El texto bíblico que más claramente enseña esta verdad es el Salmo 32. David habla de lo que pasa al cuerpo cuando nos negamos a confesar el pecado. Hablando de sí mismo, David dijo: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Todo el Salmo 32 es bueno para hacer este punto. Pero número 3, aún así, hay algunos trastornos mentales que no tienen nada que ver con ningún pecado en particular. Conozco a buenos individuos que buscan a Dios, que tienen problemas con la psicosis. Y el acusarlos del pecado solamente porque sufren así es ser como los amigos de Job. No queremos ser como los amigos de Job con los que sufren de este tipo de problema. Y yo puedo hablar personalmente de esto. Al sufrir del COVID-19 hace algunas semanas, pasé un día entero bastante deprimido. Y no es que yo hubiera pecado en alguna forma particular, es que mi cuerpo estaba afectado por la enfermedad. Mis hormonas, las químicas de mi cuerpo estaban mal. Y yo pensé, si así puede pasar conmigo en forma temporal debido a las enfermedades como el COVID-19, así también puede pasar a otros en forma más permanente. Entonces, en resumen, los cristianos deben buscar ayuda de los psicólogos, los psiquiatras y otros terapistas profesionales. Y doy mi juicio y sienta usted libre a dar su punto de vista abajo en los comentarios, pero por favor, con amor y con respeto. Pero para mí todo depende de la circunstancia. Si estamos hablando de la depresión común, la que sufrimos todos nosotros de vez en cuando, no. Busquemos refugio en la palabra, en la oración y en el servicio a otros y en otros remedios bíblicos. Número 2. En la depresión severa, cuando uno ya no puede funcionar durante varios meses,
Quizás sí, pero con mucho cuidado, averiguando cuidadosamente de antemano de si el terapista respeta a Dios y sus principios y que no vaya a usar terapia antibíblica. Y número 3, para los que sufren de la psicosis, los que pierden contacto con la realidad, absolutamente deben buscar la ayuda profesional. Es que Dios nos ha dado la inteligencia para inventar drogas que pueden ayudar mucho con este tipo de problemas. No despreciemos este tipo de ayuda. Que Dios nos dé sabiduría a través de su palabra, a través de cristianos que han sido influenciados por su palabra frente a este tipo de cuestión difícil. Muchas gracias por haber visto este video. Dios le bendiga.